Después de la clase se los envío. Continuaremos. Nos habíamos quedado en la polarización. Rápidamente vamos a ver cómo trabajar con la polarización en el caso de este nuevo transistor. Igual que en el BJT, la polarización, su objetivo es definir el punto de operación. ¿Ya? Ya habíamos mencionado algunos aspectos que se cumplen para todos los casos de polarización, ¿no? Que esto lo estamos compartiendo. Por ejemplo, que la corriente de puerta es cero, que la corriente de drenador va a ser igual a la corriente surtidor y la relación, ¿no?, entre las variables controladas y la variable que realiza el control. Esas ecuaciones son propias del transistor y se puede aplicar en cualquier caso. Obviamente va a haber algunas ecuaciones que son propias del tipo de polarización y solamente se puede aplicar en ese caso de polarización. Veamos, el primer caso de polarización se lo han denominado autopolarización. Entonces, un amplificador que use este tipo de polarización va a tener el siguiente esquema, que nos había adelantado que en vez de usar VCC, ahora se usa VDD. Estaría la resistencia de drenador en vez de la R de colector. Y aquí nuestro transistor, ¿no? RG. Y aquí RS. RS sería la resistencia de surtidor. Los capacitores de acoplamiento, etcétera, ¿no? Y por acá ingresa nuestro BI y acá tomamos nuestro B sub 0. Tenemos como datos la corriente drenador surtidor de saturación y el B sub P, ¿no?, el voltaje de estrangulamiento. ¿Ya? Entonces, en esta situación, cuando realizamos el análisis de C, lo primero, los capacitores van a estar en circuito abierto, eso ya lo sabemos. Luego vamos a aplicar lo que hace un momento habíamos recapitulado, que son estas tres ecuaciones que se cumplen. Y a ver qué es lo que nos queda. Si hacemos eso, tendríamos acá nuestro transistor. En esta parte inicial tendríamos eso. RS. RD. Y acá nuestro DDD, ¿no? Ese sería el circuito que debemos analizar. Sería el drenador, surtidor y puerta, ¿no? Y alguien quizá observará de que no hemos tomado en cuenta la resistencia RG. No es que me haya olvidado, sino es que ya estoy aplicando
esta característica de este transistor. No se olviden que entre puerta y surtidor está polarizado inversamente, entonces la corriente es cero. Por ley de Ohm, esa resistencia desaparece, no tiene sentido de que esté ahí, pero no puedo abrir el circuito, ¿de acuerdo? Porque perdería la funcionalidad del transistor JP, ¿ya? Entonces no es que nos hayamos olvidado el RG, ya estamos aplicando las ecuaciones que caracterizan a este transistor. Comenzaremos nuestro análisis. Vamos a comenzar con la malla puerta surtidor. ¿Sí? Acá puedo decir VGS, voltaje puerta surtidor, más IS, corriente surtidor por RS, es igual a 0. ¿De acuerdo? De acá despejamos voltaje puerta surtidor, y esto es igual a menos I de surtidor por R de surtidor. Pero también sabemos que I de drenador es igual a I de surtidor, ¿correcto? Entonces puedo usar la variable que más me convenga, ¿no? En este caso me conviene usar I de drenador. Podría decir que voltaje puerta surtidor es igual a menos I de drenador por RS. Esto sería mi ecuación 1. La ecuación 2 que voy a utilizar es la que relaciona ambas variables. Sería esta. Cuadrado. Ya. Ahora tenemos que formar un sistema con estas dos ecuaciones. No se olviden que estoy buscando el punto de operación. Entonces necesito hallar voltaje puerta surtidor, necesito hallar I de drenador y necesito hallar voltaje drenador surtidor. Entonces de estas dos ecuaciones yo podría hallar las dos primeras, ¿no? VGS y corriente de drenador. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar 1 en 2. Si hacemos eso, tendríamos lo siguiente. I de SS, vamos a usar corchetes. 1 menos, y en vez de VGS reemplazamos lo que acabamos de encontrar, ¿no? Que sería menos ID por RS, ¿no? Sobre BP, todo esto al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces en esta ecuación voy a desarrollarla, voy a aplicar binomio al cuadrado, voy a ver quiénes son semejantes, voy a ordenarlo, organizarlo, etcétera. Y voy a llegar a una ecuación con las siguientes características, ¿no? Una constante y de cuadrado, otra constante y de, y más una tercera constante igual a 0, ¿ya? Una ecuación de segundo orden. A eso es lo que voy a llegar. Ahora, como es de segundo orden, voy a tener dos raíces, ¿no? Y de 1 y de 2. Van a ser las raíces o los resultados. Cuando nosotros agarramos un amperímetro y medimos la corriente de drenador en el circuito, no nos va a marcar dos corrientes, ¿no? Eso es algo ilógico. Nos va a marcar solamente una corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una de estas va a ser el valor correcto y la otra tenemos que descartar. Entonces, digamos, vamos a suponer en este caso que esta es la raíz correcta y esta descarta.
No siempre va a ser así, ¿no? Puede ser al revés, pero en resumen es que solo una es la raíz correcta. Los criterios de discriminación luego les voy a explicar, ¿ya? Pero nos quedamos con una raíz y con esta raíz volvemos a la ecuación uno. La ecuación uno era BGS menos ID por RS, ¿no? Lo que voy a hacer es reemplazar, ¿no? Esto aquí y tendríamos el BGS, ¿no? Menos ID2 por RS. Con esto que voy a lograr tener de mi punto de operación el voltaje puerta surtidor de trabajo y tener la corriente drenador de trabajo. Esto ya estaría. Y solo me va a faltar trabajar en voltaje drenador surtidor. ¿Ya? Entonces, hagamos eso. Ya ustedes como tienen bastante práctica, agarren esta ecuación y llévenmelo a este orden. Al final lo que me interesa son las constantes. Quiero saber cuánto vale la constante A, cuánto vale la constante B y cuánto vale la constante C. Entonces, por favor, comenzaremos a trabajar. Agarren esta ecuación, lo estoy marcando con asterisco azul. Ahorita va a reflejar, ya está. Entonces, agarren esta ecuación, hagan operaciones y lleguen a la forma de una ecuación cuadrática de segundo orden. Y nos vamos a quedar con las constantes registradas. ¿De acuerdo? Entonces comenzaremos, por favor. Yo creo que unos 3 minutitos o 4 suficiente para esta operación. Entonces comiencen, ¿ya? Vamos a 16, vamos a anotar y contabilizamos los minutos. Ya cualquiera yo le voy a preguntar, ya según la lista de los que están presentes. Y por el chat deberían poder escribírmelo el resultado de la constante que les voy a pedir. Comenzamos, por favor.
Ya deberían tener las constantes. A ver, veamos. Empecemos por la constante A. A ver, ya. Bueno, la idea era preguntar a algunos, ya no importa. RS cuadrado sobre BP cuadrado. Veamos si está bien. En este caso sí es correcto. Todas estas constantes, por favor, las van a registrar ya, porque no cada vez vamos a volver a generar. RS cuadrado sobre BP cuadrado. Ya. La constante B. 2 veces RS sobre BP menos 1 sobre IDSS. Está perfecto. 2 veces RS sobre BP menos 1 sobre IDSS. ¿Ya? Y la constante C1. Esta es una forma, y hay otra forma también con IDSS, pero tiene que estar multiplicado a todo, ¿no? Y la C sí tendría sentido y saldría corriente de drenador, surtidor de saturación, ¿no? Pero lo más óptimo es esta. Esta es la correcta, como indica Andrés y como indica Juan Pablo. Daniel, tal vez tú lo tienes en otro formato, pero también cambiaría constante A y constante B. Entonces, revisarlo, por favor. Entonces, confirmaríamos las constantes. RS cuadrado, BP cuadrado para A, B 2 veces RS sobre BP menos 1 sobre IDSS y la constante C1. ¿Ya? Entonces, siempre que veamos un caso de autopolarización, directamente agarramos las constantes. Ya no es necesario volver a generar y todo. Y con esto tendríamos las raíces y ya tendríamos los dos parámetros del punto de operación. ¿De acuerdo? Ahora, trabajemos en el BDS, voltaje drenador surtidor, ¿no? Podemos seguir la misma lógica que en el BJT, ¿no? Sería voltaje drenador menos voltaje surtidor. Y cada uno lo vamos trabajando de manera independiente, ¿no? Por ejemplo, volvemos al circuito, voltaje drenador sería igual a VDD menos ID por RD, ¿no? ¿Qué ha pasado? El lápiz no quiere trabajar. Ya, algo ha pasado con el lápiz óptico. Un momentito. Y eso que está cargado. Veamos la carga. Está al 100%. Ya un momentito, ya voy a solucionar esto del lápiz. Alguna vez pasa, ¿no? No sé. Ya veamos si se ha solucionado.
compartir la pantalla otra vez. Y a ver, esperemos que se haya arreglado. Aparentemente sí, se ha solucionado. Ya estábamos revisando el voltaje drenador surtidor. Habíamos quedado en hallar las variables de manera independiente. Y para BD, que sería voltaje drenador, tendríamos que es igual a BDD menos ID por RD, ¿no? Siguiendo la misma lógica que para el BJT, ¿no? Voltaje en ese nodo, desde ese nodo hasta referencia. Voltaje surtidor, si revisamos el circuito, sería igual a I de surtidor por RS, ¿no? Y voltaje drenador surtidor ya lo tendríamos. VDD menos ID por RD menos IS por RS, ¿no? Ya. Entonces tenemos las tres variables para el punto de operación. Ahora podemos hallar variables adicionales, ¿no? Por ejemplo, voltaje RD sería igual a ID por RD, ¿no? Y aclarar que voltaje RD es distinto a voltaje drenador, no es lo mismo. Luego podríamos hallar voltaje de puerta. Voltaje de puerta va a ser a BGS más BS, ¿no? Y así. Más voltaje surtidor. ¿De acuerdo? O sea, la idea y la lógica es la misma que para el BJT. Ahora veamos qué recta de carga nos aporta este circuito. Por eso vamos a trabajar en la malla drenador surtidor. ¿Ya? Entonces, si trabajamos en la malla drenador surtidor, podemos escribir una ecuación, ¿no? Menos VDD más RD por ID más voltaje drenador surtidor más RS por IS, ¿no? Cerramos la malla. Entonces, vamos a escribir eso. Menos VDD más ID por RD más voltaje drenador surtidor más IS por RS igual a 0. ¿De acuerdo? Como quiero buscar la relación en el eje Y, tiene que estar I de drenador, y en el eje X, voltaje drenador surtidor, me conviene escribir todo en función de I de drenador. Sabemos que ID es igual a IS. Entonces aprovecho y escribo todo en función de I de drenador. Más ID por RD, más voltaje drenador surtidor, más corriente de drenador por RS, ¿no? Ahí estoy reemplazando I de surtidor por I de drenador. Ahora sí, lo llevamos a la forma que nos interesa. Despejamos ID y que se parezca a la recta de una carga, ¿no? Tiene que haber una ordenada y la pendiente. A ver, veamos. Podríamos factorizar, entonces esto sería igual a PDD sobre RS más RD, ¿no? Menos la pendiente va a ser negativa, 1 sobre RD más RS por voltaje drenador surtido, ¿no? Y esta ecuación tiene los componentes y tiene la forma de la ecuación de una recta. Sería la recta de carga que nos va a aportar este tipo de polarización. Si dibujamos, sería lo siguiente, ¿no? ID, voltaje, drenador surtido, más o menos así, donde esto valdría
BDD, esto valdría BDD sobre RD más RS. Y la pendiente valdría negativa, 1 sobre RD más R, ¿no? Y por acá va a estar el punto de operación, ¿no? El punto de operación, dependiendo con qué voltaje puerta surtidor estamos en el circuito de entrada, que lo vamos a llamar voltaje puerta surtidor de trabajo. Aquí va a haber un voltaje drenador surtidor de trabajo y aquí una corriente drenador de trabajo y el punto estaría ahí, ¿no? Punto Q, ¿de acuerdo? Ya, esas serían las ecuaciones para trabajar con autopolarización. Ahora, les había hablado de una opción gráfica. La opción gráfica, en realidad, lo que trata de optimizar es la primera partecita. Esta parte de hallar, en vez de hacer la ecuación de segundo orden, lo obtiene de manera gráfica. Entonces, básicamente trabajamos con la ecuación 1 y con la ecuación 2 y buscamos la solución de manera gráfica, ¿ya? Hagamos eso como una alternativa. No es nada nuevo esto de la opción gráfica, simplemente es resolver el sistema, pero de manera gráfica, ¿no? La primera ecuación era menos ID por RS, ¿no? Esta era la primera ecuación. La segunda ecuación es esta. Ya, entonces la idea es resolver el sistemita, pero a través de la opción gráfica, ¿no? Vamos a formar una pequeña tabla, lo graficamos y la intersección obviamente va a ser la raíz, ¿no? Para la primera ecuación voy a formar una tabla donde están las dos variables, voltaje puertas surtidor y corriente drenador, ¿no? Si corriente drenador vale 0, la otra variable vale 0, entonces quiere decir que pasa por el origen. Ahora la corriente drenador yo le podría dar cualquier valor, digamos en este caso me doy IDSS medios, ¿ya? Y esto va a ser igual a menos IDSS medios por RS, ¿no? Ya tengo dos puntos, con dos puntos para este caso es suficiente. Ahora, para la segunda ecuación como es una curva, estaría por lo menos 4 puntos, ¿no? Ya tenemos 4 puntos que los vamos a registrar, que ustedes directamente lo pueden utilizar. Por ejemplo, cuando el BGS vale 0, la corriente es la máxima, ¿no? Vale IDSS. Cuando esto vale 0.3 BP, esto vale IDSS medios. Cuando esto vale 0.5 BP, esto vale IDSS cuartos. Y cuando el VGS vale el voltaje de estrangulamiento, la corriente vale 0, ¿no? Porque lo está estrangulando. Ya, estos puntos son genéricos que ustedes los pueden utilizar en cualquier caso, ¿ya? Esto para evitar que cada vez estén generando puntos. Ahora agarran estos, reemplazan y listo. Ahora tenemos que realizar la gráfica y la intersección, ¿no? Y acá entraría lo que es el papel milimétrico, ¿no? Con las escalas adecuadas. El eje de voltaje puerta surtidor y de. Ustedes grafican, por ejemplo, para la segunda ecuación. Cuando VGS vale 0, la corriente vale IDSS, ¿no? Sería mi primer punto. Cuando IDSS vale la mitad, más o menos por aquí, este otro
valdría 0,3 BP. Miramos por acá, etcétera, y cuando vale la corriente 0, esto vale el BP, ¿no? Lo juntamos y tenemos la curva. Vamos a dibujar mejor esa curva. Más o menos así, esto valdría BP. Estarían los otros puntos. ¿Sí? Luego, los otros puntos que pasan por el origen, es el origen, etcétera. Y la intersección sería el punto de operación. Entonces, este punto de operación me interesa el I de drenador del trabajo y el voltaje puerta surtidor de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, el modo gráfico solo me permite optimizar esa parte. ¿Ya? Luego continuamos de la misma forma que hemos indicado. Entonces, solo nos ahorraríamos o evitamos las constantes, la ecuación de segundo orden y lo más interesante, no vamos a tener que discriminar ninguna raíz porque acá solo voy a tener un valor para la variable y de drenador y no como en la opción matemática que tendría dos raíces y tengo que elegir una. ¿De acuerdo? A ver, hagamos un ejemplito para esto rápidamente para que lo puedan aplicar. Los que gusten podrían usar la opción matemática y los que gusten podrían usar la opción gráfica para comparar. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos lo siguiente, un caso de autopolarización. Esto vale 3.5K, esto vale 1.2K, esto vale 500K y los datos del transistor son los siguientes. IDFS vale 9 miliamperes, el voltaje de estrangulamiento vale menos 6 voltios. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hallar? Tienen que hallar rápidamente los parámetros del punto, ¿no? Listo, esas tres variables. Pueden usar cualquiera de los métodos, método matemático o el método gráfico. Ustedes ya ven cuál utilizan. ¿Ya? Entonces rápidamente resolvamos este circuito, por favor. Yo creo que 5 minutos suficiente. 7:45 preguntamos resultados. ¿Ya? Luego tenemos que ver el otro tipo de polarización, por lo menos comenzar, porque en la práctica vamos a usar también ese tipo de polarización y en el examen estaría considerado hasta ese tipo de polarización. Ya trabajemos, por favor.
Ya, mientras siguen trabajando, lo primero que tendrían que hacer es redibujar, ¿no? Vamos a ir redibujando. No se olvide que el ID de puerta es 0, pero no podemos abrir el circuito, etcétera. Eso ya lo conocen. El circuito. Esto vale 20. 3.5K y 1.2K. Luego directamente yo voy a utilizar como es autopolarización AID cuadrado más BID más C igual a 0, ¿no? Hallo mis constantes con las ecuaciones que hace rato hemos obtenido y voy a tener dos raíces, ¿ya? Acá esta parte quiero un poquito reforzar para que puedan saber bajo qué criterios vamos a hacer la discriminación. Acá tengo registrado solamente una raíz. ¿Alguien tuviese las dos raíces, por favor? Puede anotar por el chat. Ya. Y de 1 o y de 2, dependiendo qué variable utilice. Ya, según esto, 10.3. ¿Alguien más para validar eso, por favor? Lo que indica Daniel. Ya, si eso sale, vamos a quedar con eso. Confirmamos. Sí, creo que sí. Ya, 10.3 milis. Tengo dos raíces. ¿Cómo saber cuál es la correcta? ¿Ya? Primer criterio de discriminación. Revisamos el valor de la corriente drenador-surtidor de saturación. En este caso vale 9 milis. No se olviden qué significa esta corriente. Es la máxima corriente que puede circular por el transistor. Entonces no puede haber una corriente mayor. Sería el primer criterio. Entonces veo. 2.41 está en el rango, podría ser. Y de 2 es 10.3, directamente descartado. Y de 2 y me quedo con I de 1. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando ambos cumplen? Digamos, I de 1 y I de 2 están dentro del rango. Si ambos cumplen, lo que tienen que hallar es el voltaje puerta-surtidor. ¿Sí? El voltaje puerta-surtidor también puede variar entre 0 y menos 6. Una corriente que te genere un voltaje puerta-surtidor, un valor fuera de ese rango, pues ese debe ser descartado. ¿De acuerdo? En este caso está fácil la discriminación, lo descartamos y nos quedamos con este. ¿Ya? Y haciendo eso, pues estaría correcto lo que ha escrito Andrés Rodríguez. Las otras variables serían las siguientes, ¿no? Menos 2,89 y voltaje drenador surtidor sale 8.66. El problema estaría resuelto. ¿De acuerdo? Ahora un poquito para poder cubrir el otro tipo de polarización, vamos a comenzar ese tipo de polarización y ustedes lo van a terminar para el día de mañana. ¿Ya? Polarización por divisor de tensión. O divisor de voltaje. En el BJT también teníamos una polarización con este nombre. Y es porque la estructura es idéntica. Tengo mi alimentación, mi VDD. Las primeras dos resistencias.
y la estructura es la misma, por eso recibe el mismo nombre, ¿no? Resistencia de drenador, resistencia de surtidor, R1, R2, ¿ya? Etcétera. Entonces lo mismo, tenemos que hallar el punto de operación para este caso. Vamos a disponer del IDSS y del BP, ¿no? Eso por parte del fabricante. Pues, ¿cómo hallamos el punto de operación en este caso? Ya lo primero que vamos a hacer es redibujar. Redibujar y tendríamos lo siguiente. BDD, R1, R2. Tenemos el transistor. RS, R de drenador. Y otra vez BDD, ¿no? RD, RS, R1, R2, etc. Ya, acá no se olviden dónde estarían las corrientes. Aquí estaría I de drenador, por este sector estaría I de surtidor, sería I de puerta, esto sería I1, podemos llamar, y esto I2, ¿no? No podemos hacer desaparecer el R2, ¿sí? Porque por R2 no está pasando directamente el I de puerta. El que es 0 es el I de puerta, pero tampoco podemos abrirlo, ¿no? Por esa cuestión de la polarización inversa. Entonces, I de puerta es 0, I1 sería igual a I2 y podría hallar el voltaje de puerta, ¿no? Como un simple divisor de tensión. Va a ser igual a BDD por R2 sobre R1 más R2. ¿Ya? SVG es lo mismo que está acá, ¿no? Lo pueden tomar en ese nodo o lo pueden tomar directamente en la resistencia. Es el mismo voltaje. Ahora hacemos una malla. Sería menos B sub G más voltaje puerta surtidor más IS por RS igual a 0. Despejamos voltaje puerta surtidor, igual a B sub G menos IS por RS. Entonces a mí me conviene tenerlo con I de drenador, va a ser menos I de drenador por RS. Y esta sería la ecuación 1 de mi sistema. ¿Ya? La ecuación 2 va a ser esta. 1 menos voltaje puerta surtidor sobre BP al cuadrado, ¿no? Entonces ahora la idea es la misma, ¿no? Tenemos que reemplazar 1 en 2. Obviamente es un poquito más complejo, ¿no? Porque la primera ecuación ya es diferente, tiene otra variable adicional. Pero la idea es la misma, van a reemplazar 1 en 2. Lo van a ordenar, etcétera. Es decir, tendríamos ID es igual a IDSS 1 menos. En vez de BGS reemplazamos todo esto. B sub G menos
ID por RS sobre BP, todo esto al cuadrado, ¿no? Y ahí realizan operaciones como han hecho hace rato y van a llegar a una ecuación de segundo orden igual a cero. Y de esta ecuación de segundo orden, ya saben que a nosotros nos interesa las constantes, nada más. ¿Quién va a hacer ese trabajito difícil? Ustedes, ¿no? Que son expertos en realizar operaciones. Comenzaremos, por favor, y nos vamos a quedar en la parte constante, pero tenemos que tener las constantes. Nos realicen operaciones, por favor, sin equivocarse, y al final vamos a registrar las constantes. Ya, comenzaremos a trabajar, esto sería lo último.
Ya, a ver, veamos. Algunos quizá ya terminaron, otros de repente siguen realizando operaciones, porque no es tan rápido esto, ¿ya? Pero tratemos de optimizar el tiempo. Alguien creo que ya vamos a registrar y los demás van a ir validando, ¿ya? A ver, comparemos estos dos resultados. La constante A está bien, ambos tienen lo mismo. Menos 2bg por bs sobre bp cuadrado. 2bg sobre bp. En la segunda hay un cuadrado de diferencia, no sé si se equivocó al transcribir. Y la última, la C, 1 menos 2bg sobre bp más sí, la C también está bien, yo creo que hay un error de transcripción. A ver, veamos. Según ellos, la A ya no hay donde perderse. Ambos sacaron lo mismo. RS cuadrado sobre BP cuadrado. ¿Ya? La constante B, 2 veces RS sobre BP menos 2 veces BG por BS. Justamente, ¿no? Eso revisen, por favor. Sobre BP cuadrado menos 1 sobre DSS. ¿Ya? Y la constante C, 1 menos 2 veces B sub G sobre BP más BG sobre BP al cuadrado, ¿no? Cada uno al cuadrado. Esto podría volver tranquilamente un binomio al cuadrado, ¿no? Escrito de una manera más sencilla, la constante C. Pero a ver, vayan comparando, ¿ya? La constante A, la B y la C para validar. A ver, Daniel Alejandro. Ya, pero podrías multiplicar y dividir por IDSS ambos miembros y te deshaces, ¿no? Del IDSS. RS sobre P al cuadrado, ya, nada coincide, ya. 2 veces RS sobre BP menos 2 veces BG por RS. ¿Acá es RS o es BS? Creo que es RS, porque BS no tenemos ahí, ¿no? Entonces acá hay un error. Entonces esto debería ser RS sobre BP al cuadrado. Y 1 menos 2 veces B sub G sobre BP, y eso coincide también. Ya. ¿Qué dice? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo les salió? Yo lo voy a comparar con tengo un registro de los constantes y lo vamos a comparar y mañana lo validamos, ¿ya? Pero igual, los que no han terminado, termínenlo para poder comparar con estos que tenemos. Ya, entonces con eso terminaría.